Queridos amigos, buenas tardes, bienvenidos, que sean todos muy bienvenidos. Estamos aquí en Revelando, martes 5 de noviembre del 2019, a la hora, en vivo. Y como hace desde hace mucho tiempo ya, estamos el triunvirato, sí. Los tres. Bueno, escucharon ahí a señorita Orieta, don Eugenio. Así es, por acá. Bravo. Por acá también. Bravo. Bien. Estamos además brindando por la vida, porque la vida es hoy, mañana no sabemos, pero estamos brindando por la vida, por nuestros auditores. Bueno, bienvenidos a Revelando, el programa que seguimos haciendo aquí desde Portales de Valparaíso, gracias al auspicio gentil de Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, asociación gremial. Gracias a Marco Antonio Leblanc, que es el representante legal aquí de Asofar, gracias. Y estamos en Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, como dicen los contertulios de los otros días, la radio ancla, la radio insignia. Está nuestro Mario Salazar aquí. Hola Mario, buenas tardes. Está Claudio Alvarado por allá y está también Marcelo Cabeza, o sea, el team completo. Para ustedes, con mucho gusto, nuestros saludos a los auditores de diferentes partes del mundo. A los del Principado estamos bien, medio chamuscados, pero aquí estamos. Aquí estamos haciendo la vida lo más normal posible, porque la vida sigue, porque hay un grupo que destroza, pero habemos muchos más que seguimos trabajando. De otra manera, el país sería un país en guerra, y no es un país en guerra. Está medio abollado, pero no más que eso. Bueno, y ya comenté aquí en la partida, Orieta, nuestra periodista. ¿Cómo estás, Orieta? Bien, Pilar, bien. Bienvenida. Muchas gracias. Sí, tiempo que no venía al programa por distintas razones, me los echaba de menos. Ay, qué linda. Qué bueno. Echaba de menos este triunvirato. Y bueno, encantada de poder aportar en algo a tratar de entender o desenmarañar esta majamama que estamos viviendo. Ya vamos a procurar desenmarañar. Eugenio, nuestro periodista de Venezuela, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, también muy contento, al fin coincidimos los tres. Y yo creo que cuando estamos los tres hacemos como una fortaleza para entregar el mejor rigor desde tres visiones que son bastante parecidas y cada cual con un rigor desde su ámbito, que yo creo que nutre mucho a quien nos escucha, y nosotros agradecemos mucho que estén allí atentos a lo que nosotros podemos vislumbrar, decir y opinar, e igual siempre estamos atentos a su feedback. Claro que cuando quieran comunicarse con nosotros. Sí, claro que sí. Bueno, la verdad es que nosotros que siempre procuramos hablar de diferentes cosas, hasta de fútbol. Hoy día no podemos hablar de fútbol nacional porque está suspendido el campeonato, y porque además la contingencia nos apresura, ¿no es cierto? A nosotros sí nos interesan otros temas. Hemos hablado del Brexit, hemos hablado hasta de la neurociencia, pero hoy día los problemas más importantes son los que tenemos en Chile, los que tenemos en este país, en el que, como muchas veces también hemos dicho, no sobra nadie, salvo los delincuentes, los vándalos, los saqueadores, el flaiterío, pero más que ellos, que son los autores materiales, los autores intelectuales de todo lo que ha pasado. Porque autores intelectuales, les voy a dejar a ustedes la palabra, pero autores intelectuales de todo lo que ha pasado en este país estos días, entiéndase metro, edificios de Enel, cadenas de farmacia, supermercados, etcétera, 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 obedece a un plan estructurado, con logística, preparado desde hace mucho tiempo, porque las cosas no son así nomás. Uno puede entender un lanzazo, que te roben el celular cuando vas caminando, que el portonazo, ya, esas cosas, un saqueo, un turbazo, eso lo vamos a entender, y eso forma parte de la delincuencia que hay en este país, porque como las instituciones en eso funcionan más o menos, a diferencia de lo que piensa nuestro querido Eugenio, y el Poder Judicial y el Ministerio Público, medios blanduchones ahí, muy garantistas, pero eso es un tema de delincuencia. Lo de hoy día, lo de ahora, lo que está pasando desde el 18, y que lo antecedió el Instituto Nacional, es un tema programado, y hay autores intelectuales. A eso va a haber que perseguirlos legalmente. Se puede. Hay destituciones por la vía parlamentaria y con conocimiento del Tribunal Constitucional, y hay querellas criminales para los otros. Así que, auditores queridos, pueblo de Chile, tranquilos, porque somos más y se puede. Esto se puede hacer, aunque parezca ilusorio. Ya, Orieta y Eugenio, para que le pongan la dosis de la intelectualidad a esto. Sí, bueno, antes de avanzar en eso que señalabas tú, Pilar, que por cierto comparto en gran medida, digamos,
Yo creo que es importante también transmitir palabras de tranquilidad a la ciudadanía. Yo creo que hay muchas personas, muchas familias que se sienten asustadas, enrabiadas, asustadas por la situación que está ocurriendo. Y indudablemente que todo el mensaje que quienes estamos detrás de micrófonos podamos entregar tiene que ser un mensaje que tienda a la construcción, que tienda hacia la paz social, que tienda hacia brindar seguridad también desde las palabras nuestras. Es cierto que hay saqueadores y hay delincuentes que están aprovechando estas demandas que está haciendo la ciudadanía y están ocupando estas marchas como un vehículo para poder para ocuparlas, digamos, como una situación que cause desmán y que cause un desequilibrio. No obstante, el mensaje que nosotros tenemos que entregar es de tranquilidad. Efectivamente, somos muchos más quienes queremos vivir en paz, quienes queremos vivir en armonía. Podemos compartir más, menos, si no todas, casi todas, parcialmente, las demandas que se están solicitando desde este momento por parte de quienes con legítima razón marchan, pero lo importante es mantener la calma, mantener la tranquilidad y no quebrarse frente a las situaciones que se están dando. Tenemos que transmitir un mensaje de fortaleza a nuestras familias, un mensaje de que las cosas van a salir adelante, que todo se va a superar. Puede que demoremos a lo mejor un poco más, un poco menos, nadie sabe cuánto esto puede demorar, pero sí tenemos que dar una muestra de firmeza individual y de firmeza familiar para que nuestras familias no se vean afectadas, sobre todo los más chicos, los más jovencitos, los adolescentes. Sí, y en ese mismo pensamiento, en esa línea de pensamiento, los niños y los adultos mayores que son por naturaleza temerosos y porque vieron cosas alguna vez. A ellos también hay que darles la palabra de aliento. Sí, bueno, yo coincido con ambas. Incluso en estos días estaba en Estación Puerto y había una señora que decía, volvimos al pasado, y lo decía entre temor y miedo, o sea, entre temor y disgusto, disculpa. Y lo decía así, la otra persona que estaba al frente, más o menos quizás de su misma edad, afirmaba aquello, ¿no? Porque los recuerdos como que son, en este caso, una sombra, ¿no? Que se cierne por el acontecer político de hoy en día. Ahora, en medio de esto, lo que impresiona es que todavía se sigue hallando un diagnóstico de qué fue lo que pasó, las diversas razones que pueden juntar como un porqué y cuáles son las respuestas. Y frente a esto, lo que ha emergido son lo que llamaba Bucart los terribles simplificadores, ¿no? En este río revuelto lo que hallamos es un liderazgo y una vocería, por un lado responsable, pero por otro lado bastante irresponsable, que intenta ver en este diagnóstico, que no es nada sencillo, soluciones fáciles, soluciones que responden a agendas políticas personales y a partidos políticos y agendas políticas, y en este caso han salido muy mal parados frente a la ciudadanía. Eso, por un lado, es bastante bueno, pero por otro lado, como la opinión pública es bastante movible, es preocupante que estos terribles simplificadores comienzan a hacer mella y comienzan a modificar realmente la opinión pública. Y para ello quería comentar con ustedes que, por ejemplo, en mayo del presente año, ya entrando en tema, para las personas la prioridad sobre una reforma constitucional era apenas un 3% de la ciudadanía. Y ayer la Academ sacó su encuesta y resulta que de ese 3 pasó al 83%. Es la tercera prioridad que el ciudadano ve como una solución fácil y panacea a todos los problemas, una reforma constitucional. Ahora, yo hablo de los terribles simplificadores porque es simplificar el escenario político, pensar que con una reforma constitucional se pueden arreglar los problemas de un momento a otro sin tener consecuencias graves. Entonces, yo quería que nosotros iniciáramos abordando este tema porque hacer una asamblea constituyente, si bien para uno puede ser beneficioso, abre las puertas a que sea monopolizada, cooptada, capturada por estos liderazgos que pueden llevar al país a una dictadura del subdesarrollo, como pasó en Venezuela, en Ecuador, Bolivia, Argentina. Hay tantos ejemplos malos como también ejemplos buenos, pero la dinámica y el entorno en el que se está dando para que el estatismo
moderados y los radicales pasen a modificar lo que nosotros hoy en día conocemos como una institucionalidad que aún, a pesar de esto, se mantiene firme. Débil, pero se mantiene firme en cierto sentido. Fíjate tú que el Partido Comunista y el Frente Amplio en Chile tienen un porcentaje muy bajo de adherentes. Así es. Muy bajo. Pero han sido ellos, junto a movimientos anarquistas y movimientos antiglobalización, que también hay mucho de eso, los que aparentemente son ellos los que aparentemente lideran el tema de la Asamblea Constituyente. Me pregunto yo, siendo tan bajo el nivel de adhesión a esos dos grupos, el Partido Comunista con toda la trayectoria que tiene, y el Frente Amplio, que es un grupo muy instrumental, y los anarquistas, que son 4 gatos, pero que gritan mucho. Insisto, siendo tan bajo la adherencia, la fuerza de esos grupos, ¿qué pasa para que hoy día, como bien dices tú, Eugenio, el porcentaje de personas que esté de acuerdo con una reforma constitucional, porque sería la constitución política la que resolvería todo? ¿Por qué cambió tanto la opinión pública? Pero ¿por qué y sin conocimiento además? Porque tú le preguntas al grupo que quiere modificar la constitución vía asamblea constituyente o vía lo que sea, lo más probable es que no tengan idea alguna de lo que es la constitución política. Es como un algo la constitución para ellos. ¿Qué pasó en el intertanto? Estamos en noviembre, mayo a noviembre. Claro, lo que pasa es que la cultura política, por un lado, se conforma de las creencias y las adhesiones que se tienen con respecto al poder político o su contrario, en este caso como haya aversión hacia el poder político o hacia las élites políticas o a quienes conforman la autoridad política. Esto por un lado, y por otro lado están quienes representan como intermediarios entre lo que es el poder político y esa propia ciudadanía que son los partidos políticos. Se puede dar una cultura política donde hay una élite política desprestigiada, como la nuestra. Exactamente. Y una ciudadanía que en sí reclama como legítimo lo que ellos predican. No necesariamente se adhieren a personalidades o a partidos políticos en específico, pero sí a las demandas que ellos no ven que son de los partidos políticos, sino que son de ellos mismos como ciudadanía, pero que los partidos políticos quieren aprovecharse de ellas para catapultar una agenda y en este caso convertirlas en una especie de beneficio personal. Por eso que esto ha sido tan supuestamente transversal, que yo dudo que sea transversal, pero sí hay un descontento ciudadano contra una élite política desconectada, ya todo esto lo hemos tratado, pero lo que ha ganado es el imaginario en lo que ellos han logrado influenciar la opinión pública, y parte de la ciudadanía se cree independiente y autónoma de ese imaginario pensando que ellos son los que conforman tal imaginario. Entonces esta confrontación o esta colisión hace que sea muy conflictivo poder borrar aquella actitud intransigente hacia demanda que ellos piensan que son legítimas, autónomas y que resolverían los problemas de Chile frente a una élite política que se va a ver beneficiada en el mediano y en el largo plazo de ocurrir la reforma constitucional. O sea, no importa que en este momento estén desprestigiados, con tal de que gane su imaginario, porque luego de que gane su imaginario son ellos los que se piensan destinados a conducirlo. Sí, yo en eso también quería aportar un poco, señalando que, bueno, también quienes precisamente aparecen hoy señalando o adheriendo, digamos, a esta mayoría del cambio de la Constitución. También en la encuesta CADEM arroja, o la termómetro social, que es la que hace la Universidad de Chile, también arroja que la política o el informarse de temas políticos, la verdad es que no está dentro de los ámbitos que el pueblo, que el que sale a marchar, tiene dentro de sus repertorios de información. O sea, no se informan de política, no ven noticias en televisión de política, no leen las noticias de los diarios, muy poco es lo que interactúan al interior de sus senos familiares hablando de política. Principalmente con quienes hablan bueno, con sus pares. Normalmente sus pares están en la misma parada de ellos, que es una desinformación. Por lo tanto, y aquí entra el tema de si efectivamente estamos preparados para que estos cabildos, que supuestamente son la base para darle legitimidad a esta propuesta de idea de nueva constitución, tenga sustento. La verdad es que es una situación media delirante.
fundamentalmente porque tenemos una ciudadanía que no se informa, que no discute, que no dialoga, que no transa, que no es capaz de empatizar que no entiende además. Entonces, estamos altamente expuestos a que, como dice Eugenio, todos estos espacios de diálogo, de conversación, sean capturados por ideologías fanáticas, ultras, que ya sabemos no conducen a nada bueno. A mí me tiene muy sorprendida, estoy de acuerdo, el ciudadano no tiene idea de poco, de muy poco. De hecho, si tuviéramos más ideas, o sea, un conocimiento más, no perfecto, pero por lo menos un conocimiento más cabal de la política, de lo que pasa en Chile, lo que pasa en el mundo, de las ideas, nada tan dramático, no habríamos elegido los parlamentarios que tenemos. Eso para mí es una cosa, pero ese es el ejemplo práctico de que no sabemos nada. Izquierdas, derecha y centro. Ahí tenemos una prueba irrefutable de que somos extremadamente ignorantes y que nos comemos cualquier pancarta y cualquier arenga de los partidos políticos, que finalmente juegan en nuestra contra. Y en relación con lo que dice Orieta y de los cabildos, a mí me ha llamado profundamente la atención, y no sé a ustedes. Yo participé en un cabildo en la época de Michelle Bachelet, y me di cuenta que estaba todo preparado, las respuestas estaban prácticamente listas, y todas las preguntas te conducían a una cuestión, estaba muy bien hecho. Y ahí se murió. Bueno, se ha retomado eso y me llama profundamente la atención. Como en 18 días, porque esto partió el día 18 de diciembre, partió la comisión de delitos, básicamente, porque esto estalló con la evasión del metro y con la quema de estaciones de metro. Hace 18 días que partió esta insurrección, comillas, popular, y ya tenemos cabildos armados. Grande sería mi sorpresa cuando uno de los organizadores de cabildo fue ni más ni menos que la gente del Estadio Monumental, o sea, del Colo-Colo, con el profundo respeto que me puedan merecer los que siguen al Colo-Colo. Por favor, ¿de dónde? ¿Y qué lo hicieron? ¿En papelito, con lápiz, con computador? Otro ejemplo, en este mismo tiempo, noticia por ahí, 60 mujeres estuvieron en Cabildo Ciudadano de Valparaíso. ¿Qué son 60 mujeres para decidir cuestiones tan importantes como los temas de la Constitución? Y sin desmerecer otra vez. Pero si las constituciones, la nuestra se puede reformar, es rígida pero se puede. Las constituciones no se hacen así. Puede ser mi opinión, pero tenemos ejemplos como decía Eugenio. ¿Cómo esta rapidez tan vertiginosa para esta cuestión? ¿Cómo captar la opinión de gente que no tiene idea remota de nada? De nada. Y que, como no tiene idea de nada, se adhiere al discurso más gritado, más esperanzador, porque indiscutiblemente decir patria o muerte es mejor que decir democracia. Suena mejor patria o muerte. A mí eso sabemos que hay un plan, pero eso me impresiona. Y agarran gente que no sabe nada y corremos el riesgo que ustedes dos mencionan. Lo que tú dices, porque ya lo probaste en Venezuela, y lo que dice Orieta, porque es la academia, pero es un ejemplo también de países cercanos. Así es. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en el tema de que hay una planificación detrás. No sé si extraordinaria en este momento, porque es una agenda en la que ellos siempre han estado como expuestos, pero me parece que han aprovechado bien la oportunidad. O sea, frente a parte espontánea y por otra planificada de lo que es la crisis política hoy en día, se suman a una organización ya preestablecida, porque recordamos a los que nos escuchan que Jaime Quintana, llegando al Senado, lo que se propuso fue retomar el debate constitucional. O sea, no es algo nuevo. En su primer discurso. Así es. Sí. Entonces, esto ya enciende las alarmas. Ahora, en Venezuela, que 1989, el conflicto del Caracazo, no existía WhatsApp, ni Instagram, ni Facebook, ni existían redes amplias, organizadas y conexiones elaboradas para hacer convocatorias. Se pudo planificar, o sea, con base a un movimiento espontáneo de descontento contra el gobierno en ese momento, se pudo llevar a cabo una organización justo después para llevar no solamente a juicio al presidente, sino desestabilizar a todo un país. Y eso se logró y se supo gracias a la confesión de los propios que participaron, que pasaron a ser demócratas algunos después. Es así increíble. Si se pudo en 1989 en Venezuela, sin estas amplias redes no se podría hoy en día, sí. Y más con
evidencia y con la propia sospecha de la inteligencia de las Fuerzas Armadas y con las propias declaraciones de líderes internacionales comunistas. Entonces, yo creo que la reflexión en este punto, Pilar, y ahorita que yo quiero hacerle a quien nos escucha, es que piense muy bien de manera crítica si a lo que usted está siguiendo en este momento obedece netamente a su criterio autónomo o forma parte de una manipulación o influencia política de personas que quieren beneficiarse de su adhesión el día de mañana. Eso es muy importante. Es complejo el escenario que se está dando porque lamentablemente no tenemos la profundidad, no tenemos el dato de cuán profundo es la desinformación o la falta de educación que tienen las personas que hoy en día están sumándose o no a las protestas, a las marchas, etc. Y ese aspecto es relevante porque de alguna manera el no conocer qué tan profunda es la falta de educación o la falta de información que existe, porque hoy en día no nos olvidemos que existen muchas noticias falsas circulando, existe mucha información errónea que por lo demás induce a error, que por lo demás desinforma. Entonces no tenemos cómo en este momento conocer si efectivamente esta cantidad de personas que eventualmente pudieran ser parte de una asamblea constituyente tienen efectivamente la profundidad para dimensionar y reflexionar acerca de los cambios que quieren incorporar. Y yo creo que el tema esencial tiene que ver en qué vereda yo me paro frente a la situación país. Si yo efectivamente estoy dentro de un modelo que me agrada, en donde haya mayor presencia del Estado, como el de tipo socialista, o un modelo más capitalista, más liberal, o un modelo más de conservadurismo. O sea, ¿en qué ámbito yo me muevo? Yo creo que si uno no hace esa reflexión básica de decir dónde yo me ubico, cuán más allá o cuán más acá, respecto de las libertades del ser humano, respecto de la capacidad del ser humano de emprender, de desarrollar todo su potencial, cómo yo, si no tengo claro esa reflexión propia, voy a ser capaz de aportar en un ámbito donde se me está exigiendo o pidiendo que sea responsable de construir una constitución o un marco regulatorio para Chile. Lo que pasa es que cuando uno pregunta en la calle al que anda protestando o marchando, no voy a hablar de los delincuentes, al que anda protestando o marchando, con carteles, con pañuelo verde si es pro aborto, con rojo si es eutanasia, hay una cosa así, y otras peticiones más. Cuando tú le preguntas a esa gente, la enfrentas a la posibilidad de formar parte de un cabildo para generar una asamblea constituyente y para finalmente crear otra constitución, esa gente te dice, mire, yo lo que quiero es que no me sigan robando en los medicamentos, no tengan los problemas de pensión, no tengan los problemas de educación, no tengan los problemas de salud, yo quiero salud digna, son muchas cosas. Y esa gente no va a discriminar en orden a si quiero más Estado o más ente privado y por ende más libertad. Enfrentados a la posibilidad de no tener una salud medianamente decente, que no es solamente responsable del sistema que no la tengamos, hay otras cuestiones que influyen, la gente te dice, no, no sé, pero yo quiero mejor salud. Y esa gente va a ir al cabildo y va a decir, quiero más salud, quiero que me garanticen el acceso a una salud gratuita y además buena. Ellos no saben que eso es imposible, pero es su anhelo. Yo creo que mucha de esa gente, yo creo que el 80% de la gente que se manifiesta en la calle no tiene mucha idea de nada. Acá hay un tema de sensibilidades, hay un tema de a lo mejor un poco de histeria también. Hay un tema de que hubo un cartel por ahí en la calle que decía, no te sé, que vuelva Pinochet, quiero orden. Nadie se dio cuenta, el pobre caballero, que si no lo habían linchado, pero lo tenía. Esto es un tema de esperanzas hacia el general. Yo creo que esa gente no está facultada como para decidir. Pero ojo, también creo que nuestros parlamentarios, nuestro poder legislativo, tiene serios problemas también en cuanto a conocimiento de lo que debe ser. Yo creo que sí. Fija, y es difícil exigirle a este pueblo que está tan mal informado. Yo no sé cuán mal informado está, pero creo que está mal informado.
no sé cuánto. Eso es lo crítico, no saber. No saber, pero tú vas, mira, pero nosotros tenemos un barómetro que es la conversación. ¿Me preguntas algo a la gente? No tengo idea. ¿Usted sale a marchar? Sí. ¿La Constitución? No sé. Mira, son cosas, ¿cuánto mensualmente le descuentan para salud? No tengo idea. Yo quiero un sueldo, me dijo una persona, yo quiero un sueldo de 1 millón de pesos, un sueldo mínimo de 1 millón de pesos. ¿Sí? Entonces, en peina y engaño. No, claro. Entonces es una mezcla de cosas porque nuestro pueblo además está mal educado. Porque ha habido un sector de los que conducen el país, ahora y hace tiempo, que han insistido en que la gente, que tengamos mala educación, porque el ser educado es un peligro para las élites. Entonces hay un problema muy fuerte, pero sí hay margen. Perdona, lo que pasa es que el riesgo de mantener un pueblo desinformado es caer en lo que se llama la oclocracia, que tiene que ver con los gobiernos de la muchedumbre, ignorante, fanática, violenta. Lo sé. Y por ahora los escenarios que se han dado tienen que ver un poco con eso. No puede, 2 minutos nomás, Eugenio, y te dejo a ti. No puede ser que un grupo de delincuentes, me refiero a los del saqueo, a los del metro, a los de la farmacia, a los del comercio, de la calle Condel, y no solamente, y en Viña, etcétera, 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 no puede ser que esa gente bárbara, pero debidamente inducida, nos gobierne la agenda. Pero si nos la gobierna, hay que ir más temprano para acá, tiene que llegar al banco a tal hora, esa gente nos gobierna la agenda al resto. Esa, como dices tú, esa muchedumbre enardecida e ignorante. Sí. Y que por lo demás es capaz de convencer a quienes otros no están con la claridad porque no tienen la información. Sí. ¿Te aprovechan de eso? Sí. Eugenio. Son personas que piensan que por defender una causa con fervor y recurrir a la violencia lo hace más legítimo que una persona que simplemente actúa normal, que las piensa y que en el reconocimiento de su desconocimiento sobre algo simplemente se limita a opinar en lo que puede. Entonces, claro, aquí hay una simetría, pero termina ganando el violento, ¿no? El violento termina imponiéndose por encima de los demás. Mira, me parecen temas claves acá. Por ejemplo, yo pienso particularmente que hubo una sobreestimación de la clase política del pueblo que gobierna. Una sobreestimación, sí. ¿ya? O sea, de que es un pueblo que simplemente podría estar gobernado por los estándares de bienestar, del progreso económico que en algún momento podía entender, y estos incentivos a mejorar como clase media simplemente iban a obedecer a una especie de quietud, porque eso es lo único que gobierna los asuntos humanos, y por ende terminaron descuidando cuáles son las aspiraciones o terminaron dejando la cultura política y este deseo de tener más en manos de personas que ofrecen quimeras que no saben al final cómo solucionarlas, pero al final termina ganando estas emociones políticas sobre lo que podría ser su futuro, si en términos de un estancamiento, por ejemplo, como el de hoy, las personas piensan que se encuentran en una crisis grave. Las personas en tiempos de crisis realmente su nivel de reacción racional frente a ello es mínima o nula, y en este caso los que manejan mejores emociones políticas y los que dicen que sí se pueden, con base al anhelo que tienen estas personas para superar esta crisis, para estar cada día mejor y para superar el estancamiento presente, terminan cediendo a los violentos, terminan cediendo a los que manejan políticas irresponsables, y al final de cuentas terminamos perdiendo todos. Pues no solamente pierden aquellos que toman las decisiones por los demás en términos de su irracionalidad, sino que terminan perdiendo los racionales también, a no dar la batalla. Vamos a hacer una brevísima pausa musical y volvemos. Hemos regresado después de esta maravillosa música de los 80. Amigos, estamos en Revelando, estamos aquí en este martes en Radio Portales de Valparaíso, el Triunvirato, y auspiciado gentilmente por Azofaragé, con Orita Ramírez y con Eugenio Guerrero, y quien les habla. Orita, tú querías hacer una... Sí, fíjate. ¿O pillas un alcance? Sí, no, la verdad es que, bueno, la encuesta CADEM que salió, que se dio a conocer ayer lunes, la 303, fíjate que dentro de las expectativas país, acerca de la pregunta ¿cómo se siente sobre el futuro del país? La pregunta que le hacían a las personas, a pesar de la situación compleja que hemos estado viviendo en términos del estallido social, fíjate que un 42% de los entrevistados se sienten optimistas o muy optimistas respecto a la situación país versus un 33%
que en relación a la semana anterior se sentía pesimista o muy pesimista frente a la situación. Perdona, Arieta, ¿cuál es el porcentaje, el versus? La encuesta CADEM sale toda la semana, ¿ya? Y la última encuesta que salió el día de ayer, lunes, la semana anterior, el 38% se sentía optimista o muy optimista. Perfecto. Versus de la semana anterior, un 37% se sentía pesimista o muy pesimista. Ok. No obstante, una semana después, el porcentaje se empieza ya digamos, a equilibrar un poco en términos de qué es lo que debiera ser, y un 42% se siente optimista y muy optimista. O sea, hubo un alza respecto de quienes efectivamente se encontraban optimistas, y una baja respecto de quienes estaban pesimistas frente a los escenarios o las expectativas del país. Eso es interesante desde el punto de vista que, entendidos los hechos, aquietada o decantada la situación que se estaba dando, e identificados, digamos, los aspectos relevantes de estos movimientos, ya empieza a haber una mirada distinta respecto de la situación del país. Eso es como interesante tenerlo en consideración, porque de alguna manera hay una mirada que sigue siendo positiva y optimista. Lo que pasa es que, antes que opine Eugenio, lo que pasa es que la semana que pasó fue la que nos pilló con este tema tan dramático y que no habíamos visto, yo creo, hace muchísimos años que no veíamos una acción tan conjunta. Pero no me cabe duda que van pasando los días y nosotros entendemos que esto no puede ser eterno, que la situación excepcional que requiere medidas excepcionales y donde hay actitudes y acciones excepcionales, porque todo hay que decirlo, no puede ser ad eternum. Nosotros no somos Yemen y no somos Siria, y espero que no seamos Venezuela, por razones que no es del caso analizar, pero la gente tiene que verse optimista. De hecho, insisto yo, lo que vemos en la calle, sí, es todo lo doloroso y es real, no es ningún invento, pero somos más los que trabajamos y que no hacemos. Podemos estar en acuerdo o en desacuerdo con cosas, pero nosotros tenemos que seguir porque la vida tiene que seguir. Hay que mantener a la familia, hay que mantener al país, hay que pagarle a los empleados. Hay que hacer muchas cosas, tiene que seguir dando clases, tiene que seguir, pues sus alumnos han pagado por su universidad o por el colegio. Entonces, yo entiendo el optimismo. Sí, yo también, nosotros estamos optimistas, no felices, pero sí optimistas porque tiene que haber necesariamente una luz. ¿Será pasando por la modificación de la Constitución? Bueno, será. Nada puede mantenerse para la vida. Sí, bueno, yo coincido. La idea es tratar como de indagar cuál es la fuente de ese optimismo. Porque cuando uno tiene, como decía al inicio del programa, explicaciones y soluciones simples, ellas pueden conquistarte y decir, bueno, hay algo que se vislumbra. Puede ser una reforma constitucional o puede ser simplemente un anhelo de que las cosas se calmen. O ver que cada día no ocurren con tanta frecuencia, o que los niveles de violencia, a pesar de que se manifiestan, no son tan exacerbados como días anteriores. Eso te da una visión de que las cosas en algún momento pueden restablecerse. El problema de acá, o sea, que yo pienso que es sustancial, es qué pasa cuando llegue la calma con respecto a estas personas que le han hecho creer que ellos no tienen nada que perder. O sea, que simplemente, bueno, si tu abuelo o tu mamá está así con una baja pensión, ese es tu futuro. Entonces, por ende, si no lo peleas ahora que eres joven, entonces simplemente no vale la pena ni siquiera que seas joven. O sea, se ha instalado como una especie de relato épico de que una guerra permanente contra un sistema que dicen odiar y que en cierto sentido los ha beneficiado sustancialmente, se convierte en una especie de razón de vida. Y cuando nosotros vemos esas batallas campales contra la autoridad establecida, contra carabineros, contra quien sea que discrepe, uno se queda impresionado, no solamente por el nivel de organización, sino el nivel de gallardía y valentía de una especie de relato épico de personas que piensan que no tienen nada que perder, pero sí tienen mucho que ganar si derrocan el sistema, si hacen que el presidente renuncie, este tipo de cosas. Y esta es la gente joven, ese es el tema, son los millennials, los que llaman, ¿no? Sí. Entonces, esos son
los que en un futuro de largo plazo van a terminar conduciendo las riendas del país. Entonces, el optimismo, si bien es bueno, a mí me preocupa más bien es en qué vamos a parar si nosotros no nos hacemos cargo de poder influir en esos jóvenes que son prestos a la violencia, quizás no la ejecutan directamente, pero son prestos a la violencia o de alguna manera terminan justificándola en aras de la concreción de sus proyectos personales o anhelos, que están influidos a su vez por partidos políticos de izquierda radical. Bueno, pero algo habrá que hacer porque es norma que en los países y en diferentes situaciones de crisis básicamente quien salga a la calle sea la juventud y específicamente la juventud que ni trabaja ni estudia, porque resulta que si yo estoy trabajando no puedo dejar de ir a trabajar y en la noche llego cansada a mi casa y no puedo salir a protestar ni a romper. O sea, habrá que ver entonces qué hacer. ¿Te fijas? La juventud es pasto para esto porque la juventud es más libertaria. Cuando uno tiene 20 años, por supuesto que quieres mejores horizontes. Atiendes poco a la norma, al deber ser. Atiendes más al ser. Yo no creo honestamente que sea esta gente que anda... Es que yo aquí quiero hacer la diferenciación que se ha hecho. Independientemente de todos los que convoquen a esto y insisto, en las responsabilidades personales y en las inducciones a cometer delitos, hay un tipo de gente que puede marchar y querer modificaciones y cambios, bienvenido, y hay otra gente con la que tú no puedes conversar nada y que es delincuente, anarquista, todo eso. Con esa gente desgraciadamente no se puede conversar. ¿Qué pasó en Chile? Porque es gente con la que tú no puedes conversar y gente, como tú dices, Eugenio, que no pierde nada por el socavamiento del principio de autoridad. Eso ha pasado. Porque es probable que si la gente saliera a la calle a romper y tú tuvieras una fuerza pública debidamente empoderada, que pudiera hacer uso de las facultades que la ley, la constitución, los códigos le entregan, esa gente diría, chuta, en realidad tienes razón, pero yo no puedo desordenar acá, yo no puedo parar el tránsito acá, yo no puedo romper. El problema final es ese, porque cuando se protesta en Europa o se protesta en Estados Unidos, en Australia, la policía, las fuerzas de orden actúan. Pero es el problema más grave nuestro y es un problema de larga data, es un problema que en Chile partió el año 1990. El terror a la represión, el terror a la inteligencia, el terror a los militares, ¿a dónde apuntó? A llenar el Ministerio Público de abogados extremadamente garantistas y de izquierda, porque es verdad, lo mismo en la judicatura y lo mismo en muchos servicios públicos. Entonces, llegado el momento de que, si tú, presidente de la República, decretas ese estado de excepción constitucional y los militares entonces aparecen en las ciudades, pero si tú los has soliviantado toda tu vida, esa masa, ese grupo de millennials que grita, sabe que no tiene que perder, pues. ¿Qué le van a hacer los militares? O sea, hay un tema que va más allá, yo creo, de la expresión del millennial, que va de la expresión del que yo no pierdo. Claro que no pierdo nada, pero no solamente por la aventura del joven, y no solamente porque estos partidos le metan en cabeza eso, sino además por esto otro, que es de larga data, y es una responsabilidad de los políticos desde 1990. Yo en ese sentido también quiero hacer un punto, Pilar, y que tiene que ver con que hay un discurso un tanto contradictorio de parte de la centroizquierda fundamentalmente, que tiene que ver con que ellos se han manifestado desde siempre, como decías tú, temerosos de lo que fue el gobierno militar, temerosos de lo que fueron las Fuerzas Armadas, temerosos por un montón de razones que ellos frecuentemente, digamos, sacan arriba de la mesa, y que la democracia llegó en el año 90, etc. Pero a mí lo que me llama profundamente la atención en esto tiene que ver con que si tanto era esa necesidad de mantener las cosas dentro del marco del Estado de Derecho, de la democracia, ¿por qué no cuidaron la democracia según el parámetro que ellos tenían? ¿Por qué permitieron que el año 97 se eliminara la educación cívica? ¿Por qué no educaron a los niños, a los jóvenes, en los procesos formales de la educación obligatoria, en lo que es el valor de la democracia, en los pilares fundamentales de la República? ¿Por qué no cuidaron eso?
¿Por qué se dedicaron simplemente a mantener un pueblo ignorante? Porque yo creo que hoy en día quienes tienen que dar explicaciones por todas estas revueltas que se están dando y manifestando es precisamente quienes han gobernado el país en estos últimos 30 años. Totalmente de acuerdo. Porque ellos son los grandes responsables de no saber canalizar las inquietudes, no saber canalizar las frustraciones, sino que simplemente se dedicaron a administrar el modelo económico que tanto critican, pero que resulta que a la hora de mantener un pueblo informado, de mantener un pueblo fidelizado a lo que es el espíritu de la democracia, no lo hicieron. Y ahora apuntan y cargan los dardos contra el gobierno de Piñera, que se quiera o no, es el presidente que le tocó hacerse cargo de esta majamama, Sí. y resulta que los otros políticos están sacando ventajas pequeñas, están sacando sus réditos propios, sin darse cuenta tampoco que la responsabilidad es de ellos. Y es compleja la situación, fundamentalmente porque es la institucionalidad política la que está en juego. Y si no existe la institucionalidad política, ¿qué tenemos? O sea, el tema es de una trascendencia no menor, porque si esto se prolonga, se sigue socavando y se sigue cuestionando el valor del ejercicio de los políticos, la verdad es que nos estamos disparando los pies nosotros mismos. Mira, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo porque yo creo que la responsabilidad, ¿quién tiene la responsabilidad por lo que está pasando? Por esta exacerbación de todo, el llamado a asamblea constituyente, modificación de la constitución, etcétera, etcétera, y todo esta es responsabilidad de los políticos de Chile. No hay más responsable, no hay ni uno más. Son ellos, elegidos, impuestos, elegidos a dedo porque son operadores políticos y puestos en, voy a poner cualquier ejemplo, en la tesorería para no herir ninguna susceptibilidad. Creo que ellos son los responsables. Ahora, claro, por arrastre somos responsables nosotros que los hemos elegido, pero es que nos han metido el dedo en el ojo y ahí estoy de acuerdo. Siendo eso así, a mí lo que me causa hilaridad, por no decir otra cosa, es que los señores del Parlamento están en otra. Siguen Ellos, estando. es que, siguen estando en otra. Si es cosa de ir a ver una de sus discusiones. Entonces esta gente pero no ha atinado a nada. A ellos les basta con, en el caso de la izquierda, responsabilizar a Chadwick, en el caso de la derecha, responsabilizar a, no sé quién, a cualquiera, a Navarro, porque es una torrante, pero con responsabilizarlo. Eso es insostenible, es impresentable, y esta gente no atina nada, no, es una cosa que, nada, fíjate que hoy día veo a este señor que fue candidato a la presidencia, el señor Guillé, una machorra. Ahora otra vez aparece como pavo, bien pechugón. Este no tiene idea que él ha sido uno de los responsables de este deterioro de la política, de la rasquería, del comentario picante, de la rotura del cartel, de si la otra se fue a Miami, si se acostó con no sé quién, si es amante. Esta picantería, el mismo enroque de ministro, todo eso es una rotada. No sé si no nos lo merecemos, no lo sé, pero eso es una rotada, es una muestra de que aquí... No, fíjate que no hay nadie responsable. Me imagino que lo irán a responsabilizar a Pinochet, porque que podría ser. Podría ser, como el autor de todos los males de la República. Algo ahí. Es que alguien es responsable y las responsabilidades se asumen. Se asumen. Pues que en Chile la responsabilidad política no se asume. Se diluye. Sí. Se fuma. Por acuerdos. Sí. Que eso es lo más grave. Fíjense que yo estoy totalmente de acuerdo en el tema de, o sea que enorme parte es responsabilidad de los políticos, parte también es de la ciudadanía, porque el ejercicio político es simbiótico, o sea, no existe legitimidad si no existen personas que saben que tienen un deber cívico de respetar las autoridades, porque tienen criterios infundados de que estas autoridades pueden representar no solamente sus intereses, sino los intereses de algo que le trasciende, en este caso podría ser la propia república, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? O sea, mi tesis es que se llegó a este asunto de esta élite que tú vas por lo menos al Congreso y te das cuenta de cómo están en otro planeta, porque primero estaban muy cómodos, estaban demasiado cómodos. Y segundo, eso le permite estar, por consecuencia, totalmente desconectado. Es lo que tratábamos en el programa anterior. El discurso de Piñera,
cuando dice Chile cambió, es absurdo en términos de que no que cambió de unos días para otros, sino que era el mismo. Lo que pasa es que el presidente se vino dando cuenta que es lo que ocurre abajo, ¿no? Abajo de la cumbre del poder, por un lado. Y por otro lado, esa comodidad tan impresionante en la que una élite política, mira, hay un autor que se llama Peter Mayer. Peter Mayer es muy famoso porque él logró atinar cuál era el descrédito y por qué las democracias liberales estaban, en cierto sentido, decayendo, declinando, sometidas a un desprestigio ciudadano cada vez mayor en el mundo entero. Y uno de ellos es esto, de que los sistemas políticos se terminan haciendo, en términos de quienes participan en los partidos políticos, se terminan pareciendo tanto que se termina anulando la política más allá de salir a las urnas a votar. La gente piensa que no son parte ni de un proceso de cambio, este proceso estático o este criterio estático de que somos diferentes en discurso, pero institucionalmente somos casi los mismos, somos inconfundibles y lo único que necesitamos es una legitimidad periódica que nos permita a nosotros seguir en el poder, hace que esta brecha enorme, que así le llama Rosamund John, otro teórico francés que es muy bueno, dice, esta enorme brecha lo que ha hecho es que estas personas terminen interpelando al político que estaba como en especie de las nebulosas de su comodidad y su desconexión. Eso justo también está pasando en Chile. O sea, no solamente es un fenómeno que se da en Chile, sino que es un fenómeno que se da en el mundo entero, pero tiene su particularidad, tiene su peculiaridad, tiene sus razones específicas que convergen en el sentido de la cultura política chilena, que se tiene que hacer cargo la clase política y que son pocos los que se han dado cuenta. Son apenas Felipe Kast, por ejemplo, está bastante claro qué es lo que ocurre. Jaime Belolio también está bastante claro qué es lo que ocurre. Pero fíjate que son muy pocos. Son muy pocos los que están dispuestos a decir, realmente nosotros somos responsables en gran parte y tenemos que hacernos cargo y tenemos que buscar el cómo. Porque no solamente sirve darse golpes de pecho. Yo, claro. Sí, yo en ese sentido, el hacerse cargo, yo creo que hay tareas que son indudablemente de corto, mediano y largo plazo, pero yo creo que lo inmediato es tratar de alguna manera, de educar a la gente por todas las vías. O sea, ¿cómo haces eso, a ver, yo creo que una de las primeras cosas, ¿cómo lo harías? Una de las primeras cosas que se debería hacer es que el Ministerio de Educación incorporara a partir del próximo año la educación cívica desde el primer ciclo básico. Estoy hablando desde primero básico. Pregunta, ¿qué educación cívica? Por lo pronto, esto es lo mismo que cuando te enseñan religión en los colegios. Porque uno dice, no, pero es que hay distintos tipos de religión. No, pero la religión tiene sus valores, sea en la religión musulmana o sea en la religión católica. Entonces, hay definiciones que son estándares. Estamos hablando de qué es lo que es una democracia, cuáles son los poderes del Estado, cómo se eligen, cuál es el gobierno comunal que existe. Información que le permita a la gente saber dónde está parado. Eso es lo inmediato. Ahora, lamentablemente llegamos hasta cuarto medio con eso. Porque después la educación superior, los que van, pero el resto que se va a trabajar o tiene otra realidad, ¿cómo te acercas a ello? Entonces yo creo que en este sentido se requieren fuerzas mancomunadas de todos los sectores. Los canales de televisión, los periódicos, las radios, todos potenciar y educar, que por lo demás es una de las premisas del periodismo: informar, educar y entretener, para que la gente, por todos los canales y vías, pueda informarse de distintas maneras lo que es la república, los poderes, las elecciones, etc. De manera que pueda entender y tomarle el peso a lo que significa el ir a votar y elegir bien a sus candidatos. Eso por lo pronto. Eso sería como lo inmediato. Y lo segundo, hoy día salió una carta en el Mercurio de Santiago de los premios nacionales de historia, que es bastante interesante porque ellos hablan de un nuevo contrato social o pacto social, fijando la Constitución como elemento, una nueva Constitución. Pero yo también haría un llamado a todos los sectores dentro de los procesos académicos. O sea, ellos tienen que aportar de manera constructiva, desprendida idealmente de todas las subjetividades que significa el poder aportar a construir un país mejor, desde temas que sean propositivos hasta temas que ya sean más concretos en los procesos de las mallas curriculares, etc. Yo creo que eso sería como lo inmediato que yo haría, digamos, en esta situación. ¿Eugenio?
Sí, bueno, estoy de acuerdo. El tema de la formación cívica y la educación financiera también tiene que ser fundamental, y eso lo han aplicado en varios países de Europa y ha salido bastante bien. Hay personas que deben entender por criterio consuetudinario, casi que habitual, una especie de aforismo financiero, de por qué es malo controlar precios, por ejemplo. Simple y sencillo, o sea, cómo se crean mercados negros y cómo salen perjudicados realmente son los consumidores en el momento que una autoridad piensa que puede controlar el precio y que este precio puede mantenerse estable según lo que él dictamina a través de la autoridad política, y que no existen otras alternativas, por ejemplo, el costo de los medicamentos, abriendo el mercado verdaderamente, quitando la protección que tienen, por ejemplo, las grandes farmacias y poniéndolos a competir con las farmacias internacionales. Es allí donde nosotros vamos a ver una reducción del precio en términos generales de manera significativa, pero no está en más estados, sino en menos estados. Entonces, la educación cívica también tiene que servir para ello, para ver que en el poder político, cuando quiere excederse de lo que realmente le corresponde, termina representando un peligro para la libertad de los individuos. Educación cívica y educación financiera. Así es. Sí, claro. Yo soy partidaria total de la educación. La educación, la cultura, el acceso al conocimiento, el acceso que hoy día no es tan complicado saber qué pasa en otras partes del mundo, y más importante todavía, qué pasó en la historia del mundo, porque hay muchas cosas que se vuelven a repetir necesariamente porque la naturaleza humana no cambia, si somos iguales. Queridos amigos, hemos terminado, hemos llegado al fin del programa. Gracias, Orieta, gracias, Eugenio. Gracias a ti. No, gracias. A todos. Buena tarde para todos. Mañana es miércoles y será un mejor día. Muchas gracias. Chao, chao.